Crees que Dios se alejó por tu pecado. No se movió ni un centímetro. La distancia que sientes no es castigo. Es una conexión que dejaste de mantener. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto, porque lo que voy a decirte esta noche contradice casi todo lo que te enseñaron en el templo, en la casa de tus padres, en esas madrugadas en las que te arrodillaste sintiéndote sucio, indigno, lejos. Te dijeron que cuando fallas, Dios se aparta, que el cielo se cierra como una puerta de hierro y que tú, del otro lado, tienes que llorar lo suficiente, rogar lo suficiente, sufrir lo suficiente para que Él regrese. Pero, ¿y si todo eso fuera mentira? ¿Y si el Dios que crees enojado nunca salió de la habitación? Déjame decirte algo que va a incomodar a más de uno. La distancia que sientes es real. El vacío en el pecho es real. Esas noches en las que oras y sientes que tus palabras rebotan contra el techo son reales. Pero la causa que te enseñaron es falsa. No es que Dios te dio la espalda. Es que tú, sin darte cuenta, soltaste el cable que te mantenía conectado a una realidad que ya te pertenece. Hay una diferencia enorme entre estar desconectado y estar abandonado. Un hijo puede sentir lejano a su padre estando sentado en la misma mesa. La lejanía puede vivir en tu percepción, no en tu posición. Y esta noche voy a ayudarte a ver la diferencia, porque de esa diferencia depende tu paz, tu sanidad y hasta la fuerza con la que vas a levantarte mañana. Piensa un momento antes de seguir. ¿Cuántas veces le pediste perdón a Dios por lo mismo? Y a la semana siguiente volviste a pedir perdón por lo mismo, sintiendo que nunca era suficiente. Si eso te describe, quiero que escribas la palabra presente en los comentarios, para saber cuántos de nosotros hemos cargado ese peso sin necesidad, porque hoy vas a entender por qué sentías esa lejanía. Y vas a descubrir que la puerta que creías cerrada nunca tuvo cerradura. Ahora, quiero que entiendas la revelación central, porque todo lo demás nace de aquí. La mayoría de los creyentes vive con una imagen equivocada de Dios. Se lo imaginan como un juez de mal humor que lleva la cuenta de cada falta. Un padre que se acerca cuando te portas bien y se aleja cuando fallas. Con esa imagen, la vida cristiana se convierte en un yoyo emocional. Un día te sientes cerca porque oraste temprano, ayunaste y no pecaste. Al otro día te sientes lejos porque perdiste la paciencia, dijiste algo que no debías, o simplemente no tuviste ganas de orar. Y así vives, subiendo y bajando, tratando de ganarte una presencia que ya te fue dada gratis. Pero escucha con cuidado, la presencia de Dios en tu vida no depende de tu comportamiento, depende de un pacto. Y un pacto no se rompe con tus sentimientos ni con tus fallas. La palabra clave aquí es pacto. Cuando entiendes eso, todo cambia. Bajo un pacto sellado con sangre, tu posición delante de Dios no sube ni baja según tu día. Está firmada, garantizada, terminada. Lo que sube y baja es tu conciencia de esa posición. Y aquí está el giro que quiero que atrapes. Sentir a Dios lejos no significa que Dios se fue. Significa que perdiste de vista lo que ya es tuyo. Déjame decirlo de otra manera, porque quiero que se te grabe. Imagina que tienes el sol sobre tu cabeza, brillando con toda su fuerza, y de repente pasa una nube. La habitación se oscurece, sientes frío, todo se pone gris, se apagó el sol sigue ardiendo con la misma intensidad de siempre. Lo único que cambió fue que algo se atravesó entre tú y su luz. La nube no tiene poder para apagar el sol, solo tiene poder para bloquear tu vista por un momento. Así es la lejanía que sientes. Dios no se apagó. Algo se atravesó entre tu mente y la verdad de que Él está contigo. ¿Y qué es esa nube? A veces es la culpa. A veces
es una mentira que creíste. A veces es simplemente que dejaste de alimentar tu espíritu, dejaste de leer, dejaste de declarar, dejaste de recordar quién eres, y como la conexión no se mantuvo, la percepción se enfrió, pero la posición nunca se movió. W. Kenyon lo decía con una claridad que sacude el problema del creyente. No es que Dios esté lejos, sino que el creyente no ha tomado su lugar en la presencia que ya le pertenece. Tú no tienes que rogar por entrar, ya estás dentro. Lo que tienes que hacer es dejar de vivir como si estuvieras afuera. Y esto no es una idea bonita que inventé yo, está anclado en la palabra. Y quiero que lo veamos versículo por versículo, porque la fe no se construye sobre emociones, se construye sobre lo que está escrito. Vamos al primer fundamento. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, Dios hace una promesa que barre de un golpe toda tu inseguridad. Dice así: no te desampararé, ni te dejaré. Detente en esas palabras. No dice te desampararé un poco cuando falles. No dice te dejaré si te portas mal. Dice en un lenguaje absoluto, sin condiciones, sin letra chica: no te desampararé, ni te dejaré. Ese es el corazón de Dios hacia ti. Y fíjate que la promesa no depende de tu conducta, depende de su carácter. Él no te deja porque Él es fiel, no porque tú seas perfecto. Ahora, si Dios prometió que nunca te va a dejar, entonces cuando sientes que se fue, una de dos cosas es verdad: o Dios mintió, o tú estás confiando en tu sentimiento por encima de su palabra. Y tú y yo sabemos que Dios no puede mentir. Entonces la conclusión es inevitable. Ese sentimiento de abandono no viene de la realidad, viene de una nube que se atravesó. La palabra dice una cosa, tu emoción dice otra, y tú tienes que decidir a cuál le vas a creer. Vamos al segundo fundamento, porque quiero cerrar toda puerta a la duda. En la carta a los Romanos, capítulo 8, el apóstol Pablo declara algo tan fuerte que debería tatuarse en el alma de cada creyente. Dice que está seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha bien la lista: ni la muerte, ni la vida, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ninguna cosa creada. ¿Y sabes qué es tu pecado? Tu pecado es una cosa creada. Tu error de ayer es una cosa creada. Tu peor momento es una cosa creada. Y la palabra dice que ninguna cosa creada tiene el poder de separarte del amor de Dios. Nada de lo que hiciste califica para romper esa unión, porque esa unión no la sostiene tu bondad, la sostiene la sangre de Cristo. Y ahora el tercer fundamento, quizás el más hermoso. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 8, hay una llave que muchos leen mal. Dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Alguien podría decir: ves, hay que hacer algo, hay que acercarse. Pero mira el orden y mira la promesa. No dice ruega hasta que Dios se compadezca. Dice: acércate tú. Y en el mismo instante Él se acerca a ti. No hay espera, no hay período de castigo, no hay lista de requisitos. En el momento en que tú das un paso hacia Él, Él ya está dando un paso hacia ti. Porque en realidad Él nunca se movió, solo esperaba que tú voltearas a mirarlo. La distancia jamás estuvo de su lado. La distancia estuvo en la dirección de tu mirada. Y el día que decides acercarte, descubres que Él estaba justo ahí todo el tiempo.
esperándote con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo que corrió cuando su hijo todavía estaba lejos. Pero quiero llevarte más profundo, a una capa que casi nadie te explica, porque aquí está escondido un tesoro. Vamos al momento exacto en que se selló tu cercanía con Dios para siempre. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, Jesús, colgado en la cruz, con el cuerpo destrozado, pronuncia una sola palabra antes de entregar el espíritu. Dice, consumado es. En español suena a una sola idea, pero en el idioma original, en griego, esa expresión es la palabra tetelestai. Y aquí viene lo que pocos saben. Esa palabra no era una palabra religiosa, era una palabra del comercio y de la ley. Los arqueólogos han encontrado recibos antiguos, documentos de deudas, y cuando una deuda quedaba totalmente pagada, el escriba estampaba sobre el papel esa misma palabra, tetelestai, que significaba pagado por completo, saldado, no se debe nada más. ¿Entiendes lo que Jesús estaba diciendo desde la cruz? No estaba diciendo simplemente me muero, estaba estampando sobre la deuda de tu vida el sello legal que dice pagado por completo. Tu deuda de pecado, la que te hacía sentir indigno de acercarte, la que te hacía pensar que Dios estaba lejos por tu culpa, esa deuda ya fue saldada. No parcialmente, no hasta que vuelvas a fallar, por completo. Y una deuda que fue pagada no se puede volver a cobrar. Ningún juez justo te cobra dos veces la misma cuenta. Cristo ya la pagó. Entonces, cuando el enemigo viene a presentarte la factura de tu pasado, tú tienes el derecho legal de mostrarle el recibo sellado con sangre que dice tetelestai, pagado por completo. Y hay más en ese momento de la cruz. Los que conocen la historia saben que en el instante en que Jesús murió, algo pasó en el templo de Jerusalén. El velo del templo, esa cortina gruesa y pesada que separaba al pueblo del lugar santísimo, del lugar donde habitaba la presencia de Dios, se rasgó en dos. Y fíjate en el detalle que revela el corazón del Padre. La Biblia dice que se rasgó de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, como lo haría un hombre, de arriba hacia abajo, como lo haría Dios mismo, estirando sus manos desde el cielo para romper la barrera. Durante siglos, ese velo gritaba una sola cosa: no puedes acercarte. La distancia es la ley. Y en un solo instante, Dios rompió esa cortina con sus propias manos para gritar algo nuevo: ahora puedes entrar. La cercanía es tu derecho. Kenyon lo expresaba así: la cruz no fue el fin de una historia triste. Fue la firma de un contrato que te dio acceso permanente al trono. El velo ya no existe. La distancia legal fue abolida. Y si Dios mismo rompió la barrera desde arriba, ¿con qué autoridad la vas a volver a levantar tú desde abajo? Con tu culpa. Deja que esto te penetre. La religión te enseñó a vivir del lado de afuera del velo, tocando la puerta, esperando que te dejen entrar. Pero el velo ya no está, la puerta ya no está. Lo que hay es un camino abierto, rociado con sangre, que llega directo al corazón del Padre. Tú no eres un extraño pidiendo permiso. Eres un hijo que ya tiene la llave en la mano. Y para que esto no se quede en teoría, déjame pintártelo con imágenes que vas a poder ver con los ojos del corazón. Imagina a un padre que ama a su hijo que se fue a estudiar a otra ciudad. Antes de que el hijo se marchara, el padre abrió una cuenta en el banco y depositó allí todo lo que su hijo iba a necesitar: comida, renta, libros, ropa, todo cubierto. Y le entregó una tarjeta y le dijo: hijo, aquí está todo provisto, no te va a faltar nada. Ahora imagina que ese hijo llega a la ciudad y por miedo, por costumbre,
o porque no le creyó del todo a su padre, guarda la tarjeta en un cajón y se pone a pasar hambre. Duerme con frío. Si sauta las comidas, le escribe cartas desesperadas a su padre pidiéndole por favor que le mande algo, que se muere de necesidad. ¿Cuál es el problema de ese hijo? No es que el padre lo haya abandonado. El dinero está en la cuenta. La provisión está completa. El problema es que el hijo está rogando por algo que ya tiene depositado a su nombre. Así viven millones de creyentes. Le ruegan a Dios por sanidad, por paz, por cercanía, por perdón, cuando todo eso ya fue depositado en la cuenta de la cruz. No necesitas más depósitos. Necesitas usar la tarjeta. Ahora mira otra escena. La de un tribunal. Imagina una sala de justicia. El juez sentado en su lugar más alto, el martillo en la mano. Se ha dictado la sentencia. El caso está cerrado. El veredicto ya fue pronunciado a tu favor. Escrito, firmado, archivado. Eres libre, dice el papel, pero tú sales de esa sala y sigues viviendo como un condenado. Sigues cargando las cadenas que el juez ya ordenó quitarte. Sigues durmiendo en la celda con la puerta abierta. ¿Por qué? Porque no le creíste al veredicto. Sentiste que todavía eras culpable. Y ese sentimiento tuvo más peso en tu vida que la sentencia oficial. Escúchame bien. En el reino de Dios, el veredicto ya fue dictado. Eres justo, eres perdonado, eres cercano, eres libre. Y tu sentimiento de culpa no tiene autoridad para revocar lo que el juez de toda la tierra ya firmó. Los sentimientos no anulan sentencias. La sangre habló, y la sangre siempre gana el caso. Fíjate en algo que casi nadie nota. En esa sala de justicia había un acusador, alguien señalándote, recordándote cada falta. Pero cuando el juez, que también es tu padre, golpeó el martillo y declaró tu inocencia por medio de la sangre de su hijo, ese acusador perdió toda base legal para hablar. La Biblia lo llama el acusador de los hermanos, y su trabajo es reabrir un caso que ya fue cerrado. Pero un caso cerrado con sangre no se puede reabrir. La próxima vez que la voz de la condenación entre a tu mente para recordarte lo que hiciste, respóndele con calma: ese caso ya fue juzgado y el veredicto fue a mi favor. Y déjame darte una tercera imagen para que quede clavada. Piensa en un embajador. Un embajador vive lejos de su país, pero cuando camina por las calles de la nación donde está, no camina como un extranjero cualquiera. Camina con toda la autoridad y todo el respaldo de la nación que lo envió. Aunque esté físicamente lejos de su tierra, su gobierno está con él en todo momento. Si lo tocan a su nación entera. Su cercanía con su país no depende de la distancia geográfica, depende de su posición oficial. Así eres tú en esta tierra. La palabra, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Aunque camines por un mundo que se siente lejano al cielo, el cielo está contigo. El respaldo del trono está contigo. Y tu conexión con el Padre no depende de qué tan lejos se sienta, sino de quién te envió. Un embajador nunca se siente huérfano, porque sabe que una nación entera está detrás de cada uno de sus pasos. Ahora entiendes por qué es tan importante desechar la manera vieja de vivir la fe y abrazar la nueva. Déjame poner las dos frente a frente, para que veas la diferencia con tus propios ojos. La manera vieja te enseñó a rogar. La manera nueva te enseña a recibir lo que ya es tuyo. La manera vieja te dijo: tal vez algún día, si Dios quiere, si me lo merezco, tendré su cercanía. La manera nueva te dice: ya la tengo. Fue firmada en la cruz. Solo tengo que tomar mi lugar.
La manera vieja oraba con la cabeza agachada, con miedo, midiendo cada palabra por temor a molestar a un Dios de mal humor. La manera nueva se acerca con confianza, porque sabe que fue invitada a entrar al trono de la gracia. La forma vieja añadía a cada oración esa frasecita que suena humilde, pero muchas veces esconde incredulidad: si es tu voluntad. Fíjate, no estoy hablando de la sumisión verdadera. Esa siempre es correcta. Estoy hablando de cuando usamos esas palabras como escudo para no creer del todo, como una salida de emergencia por si Dios no responde. Pero cuando la voluntad de Dios ya está revelada en su palabra, ya no tienes que preguntarte si es su voluntad. Si Isaías capítulo 53 ya dijo que por su llaga fuiste sanado, entonces la sanidad ya es su voluntad revelada. Y orar diciendo, si es tu voluntad sanarme, es como pararte frente a una lámpara encendida, preguntando si acaso habrá luz. La forma nueva no ruega por lo que Dios ya prometió. La forma nueva declara lo que Dios ya escribió y le da gracias por adelantado. La manera vieja esperaba. Se sentaba a esperar que algo cayera del cielo. Pasiva, resignada, repitiendo aquello de que hay que tener paciencia. ¿Quién sabe si me toca? La manera nueva actúa. Toma la palabra, la declara, la sostiene y camina como quien ya recibió, aunque todavía no lo vea con los ojos. La manera vieja se veía a sí misma como víctima, un pobre pecador tratando de arañar un poco de misericordia. La manera nueva se ve como hijo, con derechos garantizados por un pacto de sangre. Y esa diferencia, querido oyente, no es un asunto de palabras. Es la diferencia entre una vida de derrota y una vida de victoria. Es la diferencia entre pasarte los años rogando frente a una puerta abierta o entrar de una vez y sentarte a la mesa. Ahora, tengo que advertirte de algo, porque el enemigo no quiere que entiendas nada de esto. Su reino entero depende de mantenerte ignorante de lo que ya te pertenece. El diablo no puede quitarte tu salvación. No puede borrar el recibo que dice Tetelestai. No puede volver a levantar el velo que Dios rompió. Entonces, ¿qué le queda? Solo una arma: el engaño. Su única estrategia es hacerte creer una mentira, porque una mentira creída actúa en ti como si fuera verdad, y una de sus mentiras favoritas suena así de piadosa: tal vez Dios permitió esta enfermedad para enseñarte algo. Tal vez este sufrimiento te está haciendo más santo. Tal vez la distancia que sientes es Dios probando tu fe. Suena espiritual, ¿verdad? Suena humilde, pero es veneno endulzado. Déjame preguntarte algo. Si el sufrimiento te acercara a Dios, entonces Jesús habría sufrido en vano, porque Él ya cargó todo el sufrimiento en tu lugar. La Biblia no dice que por tus llagas serás más santo. Dice que por sus llagas, las de Él, fuiste sanado. Él tomó el látigo para que tú no lo tomaras. Él fue molido por tus pecados para que tú fueras liberado de ellos. Ponerte ahora a buscar santidad en el sufrimiento es como recibir un regalo pagado y aún así insistir en pagarlo tú mismo. Es despreciar, sin querer, el precio que Cristo ya pagó por completo. Reconozco que esto choca con lo que sientes, porque los síntomas gritan lo contrario. El dolor en tu cuerpo grita que la sanidad no llegó. La cuenta bancaria en cero grita que la provisión no existe. El silencio de tu casa grita que Dios está lejos. Y yo no voy a insultarte diciéndote que tu dolor no es real. Tu dolor es real. Pero los síntomas no son la última palabra. Los síntomas son la voz del problema, tratando de ahogar la voz de la promesa. Y tú tienes que decidir a cuál de las dos voces le vas a rendir tu fe. El enemigo va a usar lo que ves para hacerte dudar de lo que Dios dijo. Esa fue exactamente su táctica desde el principio. En el huerto, cuando le preguntó a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Siempre empieza igual, poniendo un signo de interrogación donde Dios puso un punto final.
Su trabajo es hacerte dudar de lo que ya está escrito. Y tu trabajo es responder como respondió Jesús en el desierto, con 3 palabras que derriban cualquier mentira: escrito está. Escrito está. Escrito está. Y no te confundas. El enemigo también sabe citar la Biblia. En el desierto le lanzó versículos a Jesús para tratar de tumbarlo, pero los usaba torcidos, fuera de lugar, para sembrar duda. Por eso no basta con oír palabras que suenan espirituales. Tienes que conocer la palabra completa, en su contexto, para no dejarte engañar por una verdad a medias, una media verdad. En la boca del engañador es una mentira completa. Y la mentira más grande que te ha querido vender durante años es que Dios está lejos y enojado contigo, cuando la cruz grita exactamente lo contrario. Entonces, ¿cómo caminas en esta verdad? De forma práctica. Mañana mismo, cuando te levantes y el sentimiento de lejanía vuelva a tocar tu puerta, déjame enseñarte, porque la revelación sin práctica se queda en emoción. Y yo no quiero que te vayas solo emocionado, quiero que te vayas transformado. Lo primero es renovar tu mente. Tu problema nunca fue de posición, ya lo vimos, es de percepción. Y la percepción se cambia llenando tu mente de la palabra hasta que lo que Dios dice pese más que lo que sientes. Cada vez que leas una promesa, no la leas como información, léela como si Dios te la estuviera hablando a ti, a tu nombre, a tu situación. La mente renovada es la nube que se disipa para que vuelvas a ver el sol que nunca se apagó. Lo segundo es confesar en voz alta. Y aquí quiero que pongas atención, porque tus palabras tienen más poder del que imaginas. Kenyon lo enseñaba: así tú posees lo que confiesas. Lo que sale de tu boca de manera constante va formando la realidad en la que vives. Si todo el día repites: me siento tan lejos de Dios, estás sembrando lejanía con tu propia lengua. Cambia la confesión. En lugar de decir lo que sientes, empieza a decir lo que Dios dice. Declara en voz alta: aunque no lo sientas, Dios está conmigo. Él prometió que no me dejaría, y yo le creo a su palabra por encima de mi emoción. Al principio te va a sonar hueco. Sigue, porque no estás mintiendo. Estás alineando tu boca con el cielo, y tu corazón terminará por seguir a tus palabras. Lo tercero es hablarle al problema. No solo a Dios acerca del problema. Jesús no le rogó a Dios que hiciera algo con la higuera. Le habló a la higuera. No le pidió a Dios que calmara la tormenta. Le habló a la tormenta. Tú tienes esa misma autoridad delegada. Háblale a esa enfermedad. Háblale a esa deuda. Háblale a esa depresión. Y ordénales que se alineen con lo que ya fue comprado en la cruz. Y lo cuarto, quizás lo más importante, ora desde la victoria, no hacia la victoria. No ores tratando de convencer a Dios de que te ame. Ora dándole gracias porque ya te ama. No ores para conseguir la cercanía. Ora desde la cercanía que ya tienes. Esa es la diferencia entre el mendigo y el hijo. El mendigo ora hacia una respuesta que no está seguro de recibir. El hijo ora desde una herencia que ya sabe que le pertenece. Y ahora quiero que subas conmigo, porque esto tiene que dejar de ser una idea en tu cabeza y convertirse en fuego en tu pecho. La fe no ruega, la fe recibe, la fe no espera, la fe declara. La fe no mendiga migajas en la puerta, la fe se sienta a la mesa como hija. La distancia que sentías no era el juicio de Dios. Era la ceguera de no saber quién eras. Pero hoy se te abrieron los ojos. Hoy caen las cadenas que ni siquiera estaban cerradas. Hoy termina la temporada de vivir afuera de un velo que ya fue roto. Escúchame. Dios nunca se movió. Dios nunca se movió cuando fallaste. Dios nunca se movió cuando lloraste en la madrugada creyéndote solo.
Dios nunca se movió cuando pensaste que ya no te quería. Él estuvo ahí, del otro lado de la nube, tan cerca como siempre, esperando que voltearas a mirar. La deuda está pagada, el velo está roto, el veredicto está firmado, la cuenta está llena, y tú, hijo amado, hija amada, ya no tienes que rogar por entrar, porque nunca dejaste de estar dentro. Levanta la cabeza, seca las lágrimas y empieza a vivir como lo que siempre fuiste, un hijo cercano al corazón del Padre. Pero déjame dejarte con una pregunta, porque sé que ahora mismo algo dentro de ti se está encendiendo y no quiero que se apague. Si Dios nunca se alejó de ti, si la cercanía siempre estuvo disponible, entonces surge otra pregunta más profunda todavía. ¿Qué pasaría si esa misma verdad que hoy aplicaste a tu cercanía con Dios, la aplicaras también a tu sanidad, a tu provisión, a tu paz, a cada cosa que has estado rogando durante años? ¿Cuántas cosas más ya son tuyas, depositadas en tu cuenta, firmadas en tu veredicto, y tú has estado viviendo sin usar la tarjeta? ¿Y por qué? Si ya todo fue consumado en la cruz, seguimos viviendo tantos creyentes como si todavía estuviéramos esperando el milagro. Esa pregunta es la que vamos a responder muy pronto, y no querrás perdértela, porque ahí se esconde la llave de todo lo demás. Así que quédate cerca, sigue escuchando, y no camines solo en esto. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios para selar con tu boca lo que hoy creíste, y comparte este mensaje con alguien que esté sintiendo a Dios lejos esta noche, porque tal vez tú seas la nube que Dios quiere disipar en su vida, para que vuelva a ver el sol que nunca, jamás dejó de brillar.